Gente, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, voy a hacer este pequeño video para responder la pregunta de un suscriptor, el cual vamos a desarrollar explicando un ejemplo y también mostrando la planilla que él también adquirió. La pregunta dice así: Profesor, buen video, muy explicativo. Tengo una duda. Por ejemplo, en una red pequeña solamente de dos ramales, uno hacia una llave de jardín y la otra que se dirige hacia la casa, en donde dicho ramal que va hacia la casa hay un lavaplatos. En este mismo ramal también se entra al baño y que tiene el siguiente orden: una ducha, un WC y colocó lavaplatos, pero entiendo que debe referirse al lavatorio o el lavamanos. Mi duda es la siguiente: es cómo elegir la ruta crítica. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si elijo el lavamanos o ducha al final del ramal? Bien, Andrés, como le había comentado por correo, voy a responder a su inquietud, respondiéndole a usted, compartiendo este video acá en la comunidad, porque sé que así como usted tiene esta duda, puede que más de alguna otra persona pueda tener la misma inquietud. Así que si quieren ver cómo resolver este ejemplo, acompáñenme en este video. Bien, como no tengo el plano, hice una ilustración a través de una isometría en donde tenemos dos rutas diferentes. Vamos a partir desde este nodo, que es el nodo 13. No necesariamente tiene que ser el nodo número 1, puede ser cualquiera, pero vamos a partir desde este punto y eventualmente nos vamos a dirigir a la ruta que conduce hacia la llave de jardín y otra ruta que conduce hacia la vivienda, en donde tenemos el lavaplatos y también tenemos los demás artefactos que se encuentran en el baño. Ok, para desarrollar este ejercicio primero tenemos que identificar cuáles son los diferentes tramos. Y los tramos, recuerden que se deben de ilustrar según el nodo que nosotros estamos aplicando. Entonces aquí voy a colocar un nodo diferente, por ejemplo el nodo 1. Ahora, la planilla que yo voy a estar utilizando para poder efectuar los cálculos es la siguiente. Vamos a utilizar la planilla del método de longitud equivalente. Esto lo empleamos ya que el proyecto es pequeño. Si el proyecto fuera grande y el diámetro del medidor fuese de 25 milímetros o superior, sí o sí tendríamos que emplear el método cinético o de fitting equivalente. Entonces vamos a ingresar los artefactos y determinar su gasto de instalación. Vamos a colocar, por ejemplo, inodoro, baño lluvia, lavatorio. Vamos a colocar un lavaplatos y seleccionamos una llave de riego de 13 milímetros. Las cantidades para cada artefacto van a ser una. Eso significa que los gastos de instalación que nosotros tenemos, que obtenemos a través del reglamento, nos va a dar un total de 60 litros por minuto. Esa es la sumatoria de los gastos de instalación. Ahora, vamos a definir las rutas y para ello vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a dirigir a la parte de vista para dejar esto en pantalla completa, pero voy a separarlo en la mitad de la pantalla. Entonces una parte va a ir por aquí y la otra va a ir en este otro extremo. Entonces así yo puedo ir viendo cuáles son los diferentes tramos. Tengo del 1 al 13. Entonces eso lo anotamos acá en esta sección. La pregunta que hizo nuestro suscriptor es cuál debería ser la ruta crítica. Si bien se aplica la ruta crítica, pero en un proyecto se debe de realizar el cálculo para todos los tramos y eventualmente nosotros vamos a descubrir cuál es la ruta crítica, que en la gran mayoría de los casos siempre va a ser el artefacto más alto, que en este caso sería nuestro baño lluvia. Entonces vamos a corroborar si efectivamente eso es correcto. Bien, entonces primero me voy a dirigir hacia el ramal que se dirige hacia la vivienda. Y segundo, me voy a dirigir hacia el ramal que se dirige hacia nuestro artefacto de llave de jardín. Bien, entonces vamos a colocar, por ejemplo, del 1 al 13, del 13 después nos vamos a dirigir al 15, al punto 15, del 15 al 16, y así eventualmente vamos a seguir hasta llegar al lavatorio. Bien, ya tenemos los tramos desde el punto 1 hasta nuestro lavatorio. Y ahora lo que tenemos que hacer es proceder desde el punto 16 al baño lluvia. Entonces acá colocamos del punto 16 al baño lluvia. Y finalmente lo que tenemos que hacer es devolvernos al punto 13 y dirigirnos hacia el artefacto de la llave de jardín.
Entonces acá colocamos del 13 al 14 y finalmente del 14 a la llave de jardín de 13 milímetros. Bien, entonces esos serían nuestros tramos. Ahora, lo que tenemos que hacer es indicar cuáles son los gastos de instalación de cada uno de los tramos. Entonces, al principio vamos a tener el total de los gastos de instalación. Entonces, aquí vamos a considerar del tramo del 1 al 13, vamos a considerar los 60 litros sobre minuto. Entonces vamos a colocar acá igual y vamos a igualarlo a este valor. Finalmente vamos a ir avanzando en el resto de los demás tramos. Ahora, cuando vamos avanzando debemos descontar los artefactos que dejamos atrás. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir viendo qué artefacto estamos dejando a un lado. En este caso tenemos la llave de jardín y también tenemos el lavaplatos. Entonces aquí vamos a colocar el gasto de instalación va a ser igual al tramo anterior menos la llave de jardín, que es 20, y menos el lavaplatos. Terminamos con 28. Después vamos a considerar el mismo gasto de instalación en el tramo del 15 al 16 porque no pasa por ningún artefacto. Eventualmente vamos a llegar al punto 17 y debemos descontar el gasto de instalación del baño lluvia. Entonces aquí consideramos restarle estos 10. Finalmente, del 17 al 18 le restamos el WC y deberíamos llegar con 8. Acá mantenemos el mismo valor y ahora para dirigirnos al baño lluvia debemos de considerar lo siguiente. Debo de considerar el gasto de instalación que tenía cuando llegué al punto 16 y en el punto 16 llegamos con 28. Pero ahora debemos descontar los dos artefactos que se encuentran acá arriba, que sería el inodoro y el lavatorio. Bien, entonces ya con eso tenemos un total de 10. Por último, cuando nos dirigimos al ramal que va hacia la llave de jardín, debemos considerar el gasto de instalación que teníamos cuando estábamos en el punto 13, pero ahora le vamos a descontar los demás artefactos que se encuentran en la parte de arriba. Así que aquí descontamos cada uno de los artefactos que se encuentran en esta sección. Y deberíamos conseguir un valor de 20 y finalmente mantenemos el mismo valor. Ahora bien, lo que tenemos que hacer también es identificar cuál va a ser el gasto máximo probable de cada tramo. Por defecto el gasto máximo probable se va a determinar por esta fórmula, pero según la normativa, cuando nosotros tenemos un ramal que llega hacia un solo artefacto, el gasto máximo probable, o sea el QMP, tiene que ser igual al gasto de instalación. Por lo tanto, aquí donde tengo el valor del gasto de instalación de un solo artefacto, debo de igualar los valores. Por lo tanto, esto será 20, esto será 10, esto 8, 8. Y hay que considerar otro aspecto que también menciona la normativa, que es cuando tenemos, por ejemplo, un ramal con 3 o más artefactos, se debe considerar el gasto máximo probable igual a la suma de los dos artefactos de mayor gasto de instalación. Y también, cuando tenemos un ramal con 2 artefactos solamente, el gasto máximo probable debe ser igual a la suma de los dos gastos de instalación. De hecho, esto aparece en la propia planilla, en la sección de introducción, donde se extraen estos 3 puntos que se mencionan en la norma 2485, que están en esta parte situada. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí como tengo 28 del 13 al 15, del 13 al 15 corresponde al punto en donde tenemos 3 artefactos. Y los 2 artefactos de mayor gasto de instalación son el baño lluvia y el inodoro. Por lo tanto, como tengo 10 y 10 para cada caso, donde tengo 28 y obtengo 17.28 para el gasto máximo probable, en vez de este valor voy a colocar 20, que sería la suma de 10 del WC y 10 del baño lluvia. Cuando llegamos del 16 al 17, llegamos a este punto y acá solamente tenemos 2 artefactos. Por lo tanto, acá donde marca 18, vamos a considerar también los 18, que es la suma de los dos. Entonces acá nos podemos dar cuenta de que en realidad el único tramo que tiene por defecto la fórmula es el primero. Esto generalmente se produce cuando los proyectos son pequeños, pero en proyectos grandes no es tan
notorio el cambio, sí se va a aplicar para cuando lleguemos a los ramales finales que conlleva cada artefacto. Por último, nos queda determinar cuál va a ser el material. En este proyecto estamos trabajando con cañería de cobre y en agua potable se suele trabajar con cañería de cobre tipo L. Entonces vamos a replicar todo esto. Y por último, designamos un diámetro nominal de 19 milímetros, que equivale a 3/4. Entonces vamos a colocar acá 19 milímetros, eso nos va a dar un diámetro interior. Ya va a aparecer el resultado de las pérdidas de carga. Ahora, las pérdidas de carga, para este caso, estamos considerando que se multiplica la longitud real por 1.5. Por eso este método se llama longitud equivalente. Esto lo que hace es suplir la pérdida de presión por piezas especiales. Y el único valor que tenemos que calcular, entre comillas, que es un poco más complejo, es la pérdida de carga puntual en la tubería, que eventualmente se va a multiplicar por la longitud equivalente. Y la fórmula aparece en el RIDA y es básicamente esta constante multiplicado por el gasto máximo probable elevado a esta constante y todo eso dividido por el diámetro interior de la cañería elevado a esa constante. Se va a aplicar esta fórmula para el caso de agua potable fría y en el caso que sea agua potable caliente, sencillamente es lo mismo, pero cambia la primera constante que es ese valor. Bien, entonces eso correspondería a esta parte del diseño. Ahora, nosotros siempre hacemos el cambio de diámetro cuando vemos que las velocidades están demasiado altas. Si el diámetro es muy pequeño, es posible que tengamos problemas con las velocidades, ya que al reducir dicho diámetro la velocidad va a aumentar. Y para la instalación interior la velocidad máxima tiene que ser 2 metros sobre segundo. Por lo tanto, cuando yo estoy realizando el diseño, eventualmente puedo cerciorarme si es que efectivamente voy a tener algún inconveniente en reducir los diámetros o no. De hecho, vamos a ocultar esto para que puedan ver los cambios que se producen cuando yo genero un aumento o disminución en los diámetros. Entonces, aquí yo tengo las velocidades, que es lo que a mí me interesa conocer. Entonces, yo, por ejemplo, voy a reducir los diámetros en los tramos que llegan hacia los artefactos. En vez de 19 voy a reducir a 13 milímetros, que sería una cañería de media. Aquí, como pueden observar, cuando me voy a la llave de jardín, al reducir a media, me está dando problemas. Entonces lo que tendría que hacer es considerar una cañería de 3/4. Con eso no debería tener mayores inconvenientes. Aquí pasaría exactamente lo mismo. Si yo reduzco a media, tengo problema y podríamos justificar colocar una cañería de media porque estamos en el exterior, pero igual 2.22 metros sobre segundo es muy alto. Una vez me preguntaron cómo se determinaba la velocidad. La velocidad es muy sencilla. La velocidad se aplica con esta función, que es 21.221 multiplicado por el gasto máximo probable que tengamos en el tramo, y todo eso dividido por el diámetro interior de la cañería elevado al cuadrado. Bien, entonces esa es la fórmula de la velocidad del caudal. Hay algunos textos técnicos que incluye la fórmula para establecer las velocidades, pero hay otros que no. En la norma no aparece, por eso es un poco difícil de acceder a esa función. Bien, ahora, ¿dónde yo podré reducir los diámetros? Generalmente se aplica al comienzo, cuando yo estoy dirigiéndome hacia un ramal que no tiene tanto gasto de instalación. Entonces, ¿dónde podría ser? Por ejemplo, del 13 al 15, vamos a probar si se puede. Ahí tengo demasiado, entonces vamos a dejar en 19. Aquí tratemos de cambiar a 13, tampoco se puede, 19. Vamos a cambiar aquí a 13. Tengo 1.99, es casi 2, pero estamos dentro de la instalación. Se dan cuenta que el proyecto en sí tenía todo diámetro de 19. Los únicos tramos que sí, efectivamente, no van a tener ningún problema con que se reduzca su diámetro van a ser aquellos que lleguen hacia los artefactos de la vivienda, no a la llave de jardín, porque aquí corroboramos que no se podía. Por ejemplo, cuando vamos del 18 al lavatorio, reducimos a media o 13 milímetros y ya tenemos una buena velocidad. Cuando vamos del 16 al baño lluvia, también tenemos a media y tiene una muy buena velocidad. Bien, por lo tanto, solamente vamos a considerar en la instalación cañería de media en aquellos tramos que van a subir directamente hacia estos artefactos. Incluiría también el lavaplatos. El único que no se podría para este caso sería la llave de jardín.
Bien, entonces ese es un alcance. Ahora bien, vamos a determinar las presiones con esto ya y vamos a ir finalizando. Las presiones, siempre cuando avanzamos en la instalación y consideramos la presión inicial del nuevo tramo, dicha presión inicial va a ser igual a la presión final del tramo anterior. Por lo tanto, si voy del 1 al 13 y ahora estoy del 13 al 15, la presión inicial va a ser igual a la presión final del tramo anterior, donde llegábamos al 13. Entonces mantengo ese valor. Ahora, puedo aplicar el siguiente orden correlativo hasta llegar al artefacto del lavatorio. Lo hago de esta forma porque en realidad cuando nosotros avanzamos en la instalación mantenemos un sentido correlativo. Me explico. Voy del 1 al 13, del 13 al 15, del 15 al 16, del 16 al 17. Voy, digámoslo así entre comillas, en línea recta. No me estoy cambiando de dirección hasta llegar al artefacto. Cuando llego al artefacto, ahí me detengo y cuando avance a la siguiente sección, cambio de ruta o me dirijo a una parte diferente. Bien, entonces, siempre que yo mantenga siempre la misma línea, el mismo camino, por decirlo de alguna forma, podemos aplicar los cálculos de esta forma en sentido correlativo, en donde la presión inicial va a ser igual a la presión final del tramo anterior. Bien, entonces se puede hacer de esa forma. Ahora, cuando vamos del 16 al baño lluvia, aquí ya no podemos seguir haciendo este arrastre correlativo. No podemos llegar hasta este punto, sino que llegamos hasta ahí solamente. Entonces, del 16 al baño lluvia tenemos que hacer lo siguiente. Yo tengo que colocar que la presión inicial va a ser igual a la presión final del punto en el cual llegué al nodo 16. Y el nodo 16 se encuentra del 15 al 16. Por lo tanto, aquí esa va a ser mi presión final. ¿Ven la relación? Ya no es la que está aquí a costado derecho, arribita, inmediatamente. No, es justamente ese punto que está ubicado acá. Entonces aplico esa presión inicial. Lo mismo pasaría con el 13 al 14. Yo estoy considerando el punto de partida, el nodo 13. Por lo tanto, la presión inicial va a ser igual a la presión final del tramo al cual llegué al punto 13, que correspondería el primer tramo. Aquí estamos viendo el punto que se dirige hacia la llave de jardín. Por lo tanto, aquí vamos a considerar dicho valor. Y por último, aquí, como si seguimos un orden correlativo, yo menciono que esta presión inicial va a ser igual a la presión final de ese punto. Ahora, la pregunta de nuestro suscriptor fue: ¿cuál va a ser el punto más desfavorable? Aquí podemos observar que las presiones son muy similares, pero hay que hacer algo antes de poder sacar las conclusiones. Y ese algo es determinar cuáles son las cotas. Las cotas de los artefactos también son influyentes. Y aquí es donde yo, si bien acá los valores son muy parecidos, y de hecho el más desfavorable vendría siendo igual el del baño lluvia, pero no con tanta diferencia. Entonces uno podría igual tener ciertas dudas. Pero las cotas hacen sentido y hacen justicia a lo que les mencionaba al principio, de que siempre el artefacto más alto va a ser el más desfavorable. Y esto es básicamente porque la presión final es igual a la presión inicial menos las pérdidas de presión que se van a generar por roce en la instalación, que eso va a depender según el tipo de cañería que se va a ocupar, el gasto máximo probable, entre otras cosas. Y además se le va a descontar la cota. Por lo tanto, tenemos que ver cuál es la cota de cada punto de la instalación, y eso generalmente se aplica en los tramos en los cuales llegamos a un artefacto. Y la cota tiene que ser idéntica a la distancia que nosotros marcamos en la longitud de nuestra instalación. Por lo tanto, acá la cota al lavatorio sería 0.8, al baño lluvia sería 2 y a la llave de jardín sería 1.2. Entonces ya puedo observar en este punto diferencias en las presiones. Y si deseo verlo con más detalle todavía, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si ustedes están trabajando sobre sus propias planillas, en este caso acá va a venir con fórmula, por lo tanto aquellas personas que adquirieron la planilla no van a tener la opción de modificarlo, pero igual se puede ver en esta parte. A ver, voy a ver si puedo hacer un acercamiento para que se logre visualizar
hay una sección que dice mínimo, máximo y recuento, que en realidad esto lo habilito en la sección de abajo. Presiono el botón derecho del mouse y aquí yo voy a tener los valores mínimos, máximos y todos los que yo desee seleccionar. Entonces aquí me dice el valor mínimo es 10.16 y 10.16 es justo ese valor. No se ve muy bien por el overlay, pero vamos a desplazar esto un poquito. Ahí sí, bien, te estoy desplazando el overlay. Ahora sí, selecciono los valores que están en las presiones finales, que son estos de aquí, y a esto me refiero. Aquí yo tengo el valor mínimo 10.16. Bien, entonces a eso me quería referir. Ahora vamos a seleccionar esto de aquí y lo vamos a dejar en su posición correspondiente. Bien, ahora la forma en cómo poderlo aplicar si ustedes lo están desarrollando por su propio medio es la siguiente. Yo selecciono todas las celdas y al seleccionar las celdas me va a aparecer un pequeño cuadro que está ubicado acá al costado derecho. Esto me permite realizar distintos formatos en base a gráficas, en base a colores o en base a simbologías. Entonces yo, por ejemplo, voy a asignar en base a barras de datos y pincho acá y ahí veo cuáles son los valores que tienen mayor cantidad y los valores que tienen menor cantidad. Y aquí, por ejemplo, tengo 10.16. Así que ya con esto puedo resolver la inquietud de nuestro suscriptor que preguntaba cuál es el artefacto más desfavorable en caso de que tengamos una ramificación bien notoria. Siempre el más desfavorable va a ser el más alto. Entonces en este caso va a ser el baño lluvia. Si no hubiese un baño lluvia y hubiésemos considerado, por ejemplo, solamente el lavaplatos o el WC, por ejemplo, o incluso el lavatorio, el artefacto más desfavorable en este caso habría sido la llave de jardín. Por muy poco en todo caso, pero sería la llave de jardín. Y eso también se debe a porque cuando tenemos un artefacto muy alejado, con un alto gasto de instalación, también eso es un caso desfavorable. Por lo tanto, la sugerencia que yo les puedo dar es que cuando realicen un diseño de agua potable, verifiquen todos los ramales, no solamente uno. Si bien uno avanza hacia la ruta crítica para asegurarse que si funciona en ese ramal, la presión va a estar ok en toda la instalación, pero al final, cuando estamos en la práctica desarrollando los proyectos, la sugerencia es hacer todos los ramales. Así que eso, gente, espero que este video pueda aclarar sus dudas, espero que a nuestro suscriptor le sirva este contenido y pueda resolver también todas sus inquietudes. Y recuerden, si les gusta este tipo de contenido, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sepan cuándo subiré los nuevos videos. Así que sin más que agregar, cuídense mucho y recuerden, nunca dejen de estudiar. Adiós.